Hola, muy buenas. El día de hoy les vamos a estar hablando sobre el análisis del puesto. Mi grupo está conformado por Dilenis Medina, Luis Diego Daza y quien les habla, Lima Molina. Bueno, este es el contenido que vamos a estar llevando a cabo en la presentación. Tenemos introducción, el concepto, ventajas y desventajas, algunos ejemplos prácticos, la aplicabilidad directamente en el campo de la medicina y por último una conclusión de todo el tema. Iniciamos con una pregunta. Primero, ¿ustedes se imaginarían que no estuvieran claras cada una de las funciones de cada profesional de la salud? Pues, por ejemplo, un radiólogo atendiendo pacientes críticos, un médico general administrando quimioterapia o un cirujano haciendo tareas de enfermería. Obviamente sería un caos y los pacientes obviamente estarían en riesgo. El análisis de puesto es precisamente esa herramienta que nos permite organizar, describir y estandarizar cada grupo dentro de una institución, en este caso una institución de salud. Hoy les vamos a explicar qué significa, cuáles son sus ventajas, cuáles son sus desventajas y algunos ejemplos prácticos y cómo se aplica directamente en el campo de la medicina. Entonces, ¿cómo definimos el análisis del puesto? El análisis del puesto básicamente lo definimos como un procedimiento mediante el cual se identifica, se describe y se documentan todos esos aspectos esenciales de un cargo dentro de una organización. ¿Qué vamos a incluir aquí? Las funciones y las tareas específicas que hacen cada profesional. Es decir, todas esas actividades concretas que realiza el profesional en su día a día, como por ejemplo en medicina, podríamos decir que atender consultas médicas, realizar diagnósticos y tratamientos, solicitar, registrar, interpretar exámenes clínicos o de laboratorio, también realizar procedimientos médicos o quirúrgicos según ya su especialidad, brindar también una educación al paciente y también a su familia sobre los cuidados y la prevención dependiendo de lo que presente cada paciente. Participar también en programas tanto de promoción como de prevención en salud. También tenemos las responsabilidades, es decir, el nivel de decisión que tiene cada uno de estos profesionales y el alcance de su trabajo. ¿A qué nos referimos con esto? A la autoridad y el grado de autonomía que tiene el profesional. Por ejemplo, en medicina, la responsabilidad directa sobre la seguridad y el bienestar de los pacientes, las decisiones clínicas tanto para los diagnósticos como para el tratamiento según la competencia. ¿Qué hacemos? Reportar, derivar o coordinar con otros especialistas ya cuando sea necesario. Aquí también se tiene en cuenta que cada uno de estos profesionales cumpla con las normas legales, éticas y también con los protocolos hospitalarios, la supervisión o docencia en algunos casos, como por ejemplo de internos, residentes o profesional de apoyo. También las competencias técnicas y blandas necesarias que debe saber y qué debe saber hacer cada uno de estos profesionales, es decir, los conocimientos, las habilidades y las actitudes requeridas. Por ejemplo, en cuanto a las técnicas, se tienen en cuenta los conocimientos médicos actualizados, el manejo de la historia clínica, de sistemas de información en salud, el dominio de procedimientos clínicos y quirúrgicos según la especialidad, la capacidad para poder interpretar los exámenes diagnósticos en cuanto a las competencias blandas, tenemos la comunicación efectiva con pacientes y colegas, la empatía y la ética profesional, el trabajo en equipo multidisciplinario, el manejo también del estrés y la toma de decisiones bajo presión, que como sabemos los médicos estamos como constantemente bajo cierta presión. Y en cuanto a las condiciones de trabajo, ya sea en el ambiente, los riesgos que se puedan presentar, los horarios, es decir, todos esos factores físicos, organizacionales y de riesgos que presentan del cargo. En medicina, el ambiente, ya sea en el hospital, la clínica, el consultorio, las unidades de urgencias o incluso en UCI.
En cuanto a los riesgos, podríamos decir que es la exposición a esos agentes biológicos, ya sean virus, bacterias, químicos, radiaciones, y riesgo de carga laboral o también de carga emocional. En cuanto a los horarios, pueden ser tanto diurnos como nocturnos, turnos rotativos o turnos de guardias prolongadas. En cuanto a la carga del trabajo, es decir, la presión o la demanda asistencial y las situaciones críticas que se puedan presentar dentro de cada cargo. El perfil profesional, que cada profesional cuente con un perfil específico que sea el que se requiera, que tenga ya una formación, una experiencia, que tengan certificaciones. Aquí básicamente se define la formación académica y la experiencia mínima que debe tener cada profesional. El título universitario, por ejemplo, en medicina, que esté registrado, que esté habilitado. Si tiene, por ejemplo, una especialización según el puesto, en caso de que sea pediatra, cirujano, anestesiólogo. Y en cuanto a su experiencia, la práctica clínica previa, ya, es decir, el internado, la residencia, o que tenga años de ejercicio, de experiencia. Certificaciones, se tiene en cuenta la licencia profesional que esté vigente, los cursos obligatorios como el DRCP, de soporte vital básico avanzado, la seguridad del paciente, y que esté como actualizado, que tenga una educación médica continua y que tenga el cumplimiento de la recertificación necesaria para el cargo. Entonces esto es como todo lo que engloba, todo lo que tiene que ver, todo lo que identifica, todo lo que describe y todo lo que documenta el análisis del puesto. ¿Cuáles son las ventajas que podemos encontrar del análisis del puesto? Primeramente encontramos la asignación correcta del personal. ¿Qué hace esto? Nos asegura que cada puesto sea ocupado por una persona que tenga las competencias necesarias y adecuadas para cada cargo en el que se le va a asignar, como por ejemplo un anestesiólogo que maneje la inducción de la anestesia y no sea, por decirlo así, un médico general. También tenemos la mejora de la seguridad del paciente. ¿Qué hace esto? Que reduce los errores médicos al dejar clara cada una de las funciones que debe tener cada uno de estos profesionales en el cargo que se les asigne. Las bases para la capacitación y también su formación continua. ¿Qué pasa aquí? Que lo que se hace es que se diseñan programas de entrenamiento tanto en urgencias como en cuidados intensivos o cirugía, basada ya en los requisitos de cada cargo en específico. También, ¿qué debemos tener en cuenta? Que otra de las ventajas es que se facilita la evaluación del desempeño, es decir, hay criterios objetivos para poder medir si el profesional cumple con lo que se espera que desempeñe en su cargo. La optimización de gestión hospitalaria también, que hace que se evite la duplicidad de las funciones, es decir, que no una sola persona esté cumpliendo con dos, por decirlo así, dos especialidades en específico, sino que se encargue de una sola en la que más se desempeña, para la que tiene experiencia, para la que tiene certificaciones, entre otras cosas. Con esto, ¿qué hacemos? Que aseguramos la mejora de la coordinación interdisciplinaria en una institución o en una organización. También debemos tener en cuenta que una de las ventajas es la prevención de los riesgos laborales. Aquí, ¿qué pasa? Que al describir las condiciones de trabajo, lo que hacen es que se diseñan las medidas necesarias, tanto de bioseguridad y también de salud ocupacional. Esto debemos tenerlo muy en cuenta porque también es parte del análisis del puesto. Y como lo dice la palabra, son las ventajas del análisis del puesto. Bueno, siendo así, hablando de las desventajas, el consumo de tiempo y recursos
requiere entrevistas, observaciones y revisión de protocolos para así hacerlo. También tenemos la necesidad de la actualización, ya que en la medicina evoluciona tan rápido, con nuevas técnicas y con nuevas tecnologías, que constantemente tenemos que estarnos sometiendo a actualizaciones. También tenemos la rigidez laboral en las urgencias. Esto puede llegar a limitar un poco la flexibilidad de las emergencias si las funciones están demasiado encasilladas, si están demasiado estrictas. También tenemos la resistencia del personal, teniendo en cuenta que algunos trabajadores lo ven como un método de control y no de mejora, sino como de me están observando, necesito hacerlo así, sino la resistencia a que debes hacer lo que se te dice y no puedes salir de ahí. En cuanto a los ejemplos, tenemos un cirujano general, teniendo en cuenta que la función de este es realizar procedimientos quirúrgicos electivos y de urgencia. Tiene ciertos requisitos que obviamente tiene que estar especializado en la cirugía general, certificación de soporte vital avanzado, etcétera. También tiene que tener ciertas condiciones, que tiene que tener también la capacidad de trabajar en equipo, trabajar en quirófano, tener esa alta presión o de cualquier circunstancia, cualquier novedad que se le pueda presentar en el quirófano, y tiene también una gran responsabilidad, ya que está sometiendo a un procedimiento a un paciente y a él le corresponde responder por cada uno de los procedimientos o cada una de las cosas que realizó o que hizo en el quirófano. En cuanto a una enfermera de UCI, tenemos que obviamente su función es la monitorización hemodinámica, la administración de los fármacos, los vasoactivos, la mejora de los ventiladores, estar pendientes si el paciente en algún momento necesita algún tipo de atención, alguna ayuda, etcétera. Tiene obviamente unos requisitos específicos como el conocimiento en cuidados intensivos, ya que las personas que están en cuidados intensivos requieren de un cuidado especial. eh, También la capacidad de la reacción rápida, ya que en cuidados intensivos tenemos que tener la capacidad de que ante cualquier circunstancia que se nos presente debemos actuar serenos y muy rápido, porque en UCI el tiempo es crucial y todo nos juega en contra si no sabemos manejar este tiempo. Aquellas condiciones que de pronto efectúa de esta enfermera son esos turnos prolongados, esos turnos tan largos, tan extensos, la exposición también a estos pacientes críticos, algunas enfermedades críticas donde ella se puede llegar a contagiar si no tiene los debidos cuidados, o la asexia que debería después de la manipulación con este paciente o con elementos que hayan tenido contacto con él. Tenemos también a un radiólogo, sabiendo que su función es interpretar las imágenes diagnósticas y pues apoyar procedimientos guiados por imágenes, como por ejemplo en cirugía. También requiere de unos requisitos para poder ejercer este puesto, que es la especialización en radiología o los conocimientos en software avanzados, ya que conforme van avanzando las tecnologías para mejoras de imágenes, para mejores resultados, etcétera. Hay ciertas condiciones también a las que esta persona se enfrenta, que es al trabajo en cabinas plomadas, el riesgo por radiación ionizante, obviamente tiene un riesgo muy alto de padecer enfermedades tales como el cáncer, etcétera, la infertilidad. Otro ejemplo claro que tenemos también son los técnicos de laboratorio. Estos lo que nos hacen es procesar y analizar muestras biológicas, dándonos como resultado, mostrándonos qué está pasando a nivel celular en cuanto a sangre o algún otro tipo de fluido. Eh,
necesita unos requisitos que se deben llevar para que esta persona pueda ejercer este cargo, que es la formación técnica en laboratorio clínico, la bioseguridad, porque tiene que protegerse ya que manipula fluidos que son peligrosos y pueden ser altamente contagiosos. También tiene o requiere de ciertas condiciones a las que se somete la exposición a fluidos corporales, como lo dije anteriormente, la necesidad de un equipo de protección personal, sí o sí, ya que como le digo o los vengo mencionando, manipula fluidos que son altamente infecciosos o etcétera. Bueno, en cuanto a la aplicabilidad en el campo de la medicina, el análisis de puestos radica en que garantiza la seguridad del paciente y la eficiencia hospitalaria al definir claramente las funciones y responsabilidades de cada profesional. Esto lo que va a hacer es que va a evitar errores, ya sea por asignación inadecuada de tareas, y también facilita la selección y distribución del personal, y va a servir de base para la capacitación y actualización continua. Pues asimismo nos va a permitir evaluar objetivamente el desempeño, identificar riesgos laborales y establecer medidas de seguridad específicas pues para cada cargo. De igual forma, también va a mejorar la coordinación interdisciplinaria y optimiza los recursos, asegurando una atención médica más garantizada y segura y pues de calidad. Su aplicación práctica se puede reflejar en diversos escenarios como lo son la seguridad del paciente, la gestión de recursos humanos, la capacitación y actualización continua, evaluación del desempeño profesional, también la prevención de riesgos laborales, mejora la coordinación interdisciplinaria y la adaptación a la invocación médica. Bueno, y a manera de conclusión, tenemos que el análisis de puestos en el campo de la medicina va a constituir una herramienta esencial para el adecuado funcionamiento de las instituciones de salud, ya que pues, nos va a permitir definir con precisión lo que vendrían siendo las funciones, responsabilidades y competencias pues, de cada personal. Su correcta aplicación no solo nos va a mejorar la seguridad del paciente, sino que nos va a optimizar los recursos hospitalarios. Favorece también lo que es la capacitación continua, la evaluación objetiva del desempeño, la prevención de riesgos laborales. Pues aunque sí nos va a implicar tiempo y actualización constante, sus beneficios superan ampliamente las desventajas, convirtiéndose pues así en un pilar estratégico para garantizar lo que es una atención médica organizada, eficiente y de calidad.